Zagales, zagalas, señores del jurado, es un orgullo y satisfacción en estas fechas tan señaladas daros la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Este ha sido un año muy importante. Hemos hecho nacer este canal y gracias a vosotros que estás ahí aguantándome semana tras semana, hemos conseguido ir creciendo poquito a poquito. Además, este año también ha sido muy importante porque me ha permitido colaborar con algunos de los youtubers a los que en principio seguía como un suscriptor más y con el paso del tiempo puedo permitirme llamar amigos. Así quiero lanzar sobre todo un abrazo muy fuerte para Pesadilla Basuresca, JM Wear de Videoclub Wear, Morkai de Morkai Experience, Jesús Ureña de Friquéame Deluxe, Raúl el Rata del Videoclub Kinky y a Richie Knox, los cuales, además de que me entretienen muchísimo, como supongo que a muchos de vosotros, me han permitido colaborar con ellos y hacer que poquito a poquito este canal vaya creciendo. Bueno, vale, sí, también he colaborado con Jordi Stanley, venga. Este año se nos presenta lleno de incógnitas. No sabemos si Marvel volverá otra vez a hacer buenas películas. Yo personalmente tengo bastante curiosidad por saber en qué se convierte este reinicio de DC, sobre todo ahora que ya han anunciado que no habrá un Black Adam 2. Me llama muchísimo la atención saber si Morkai podrá por fin hacer su concurso Maestros de la Carne. Y sobre todo la gran duda, ¿podrá JM Wear algún día reconciliarse con Zacharias Snyder? Supongo que todas estas respuestas se nos irán aclarando en el transcurso del próximo año, el cual yo por lo menos espero con bastante ilusión. Y bueno, para finalizar, quiero daros las gracias por estar ahí, dado que esta comunidad estupenda que estamos creando, aunque todavía seamos poquitos, poco a poco va creciendo y me llena de una satisfacción especial el saber pues que hay un grupo de gente a los que os gusta entreteneros con los vídeos que yo hago. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias. Y sin más, quiero felicitaros las fiestas, desearos a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que los Reyes Magos os traigan muchos regalitos y nosotros pues seguiremos aquí haciendo estos vídeos para entretenerme y, por qué no, entreteneros. Así que para todos vosotros, feliz Navidad, Bon Nadal, boas festas, Merry Christmas, feliz Hanukkah, feliz Kwanzaa, Hakuna Matata, yo que sé, esto es otro rollo. Y es que debo admitir, zagales, que ha sido tremendamente complicado seleccionar la película de la que hablaros hoy, porque es que hay muchísimas películas navideñas que realmente nos han gustado a lo largo de la vida. Tenemos por una parte películas que, si bien no son estrictamente navideñas, tienen lugar durante la Navidad, como es el caso de Arma Letal o el caso de La Jungla de Cristal, con lo cual la Navidad finalmente se convierte en parte integrante de esa película. Tenemos otras películas en las que la Navidad está presente y de una manera atemorizante, como puede ser el caso de Black Christmas o como puede ser Noche de Paz, Noche de Muerte. E incluso tenemos otra que, dentro de tener un ambiente familiar, también dispone de sus monstruitos que nos tratan de atemorizar, como son los maravillosos Gremlins. Pero claro, luego también tenemos estas películas divertidas, estas películas hechas para disfrutar con los niños durante estas vacaciones, como por ejemplo la película de Vaya Santa Claus, o la película de Elf, o otras muchísimas películas edulcoradas con las que nos ha subido el azúcar a casi todo el mundo que ve la televisión en estas fechas. Y cómo olvidar esas comedias delirantes como SOS Ya es Navidad de Chevy Chase, en realidad National Lampoon's Christmas Vacation, donde pues bueno, Chevy Chase tenía que lidiar con todas las dificultades de celebrar unas navidades en su casa, sobre todo con la presencia de su cuñado, interpretado maravillosamente por Randy Quaid.
Pero debo reconocer que hay una película navideña la cual creo que engloba todo el espíritu de estas películas anteriores. Tenemos un poquito de todo, tenemos tradición, tenemos acción, tenemos comedia, tenemos moralina, tenemos todas las características que deben caracterizar a una película navideña. Y claro, ha sido muy complicado no hablaros de esa película. Para mí, si hay una película que refleja el espíritu navideño que tanto nos imbuye en estos días, es Los fantasmas atacan al jefe, Scrooged. Dirigida por Richard Donner en 1988, nos va a contar las aventuras de Frank Ross. Este va a ser el presidente de una cadena de televisión, el cual pues se nos va a mostrar desde el principio como una persona huraña, muy poco amable, que trata mal a todos sus empleados, que no tiene la más mínima preocupación por ninguno de los elementos que componen la producción de su cadena, y de hecho está preparando un especial de Navidad. Y es que en estos tiempos en los que nos hemos acostumbrado tanto al clickbait, no resulta tan extraño esa introducción que tenía la película. Lluvia radiactiva. Drogadicción. Terrorismo internacional. Asesinos en las autopistas. Ahora, más que nunca, debemos recordar el verdadero significado de la Navidad. No se pierdan la inmortal obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Y esa forma de vender una idea que ahora se ha convertido en algo habitual, realmente en el 88 resultaba ciertamente rompedora. Frank Ross, el cual se está comportando realmente mal, va a recibir la visita del que era su antiguo jefe, realmente del fantasma del que era su antiguo jefe, el cual le va a comunicar que recibirá consecutivamente la visita de 3 fantasmas, los cuales le van a enseñar qué está ocurriendo con su vida. Así como una reinterpretación del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens, vamos a tener a el fantasma de las Navidades pasadas, al fantasma de las Navidades presentes y al fantasma del futuro, los cuales le van a ir enseñando pues cómo era la vida antes de que se convirtiera en un ejecutivo famoso, cómo es la vida de los que le rodean en el momento actual y pues qué será de él en el futuro si sigue comportándose como se está comportando. Lo más gracioso de esta película de Richard Donner es que se convierte en una maravillosa película navideña que es completamente antinavideña, dado que por una parte nos va a estar contando pues las típicas historias del espíritu navideño, concordia entre los hombres y comportarse bien con todos aquellos desfavorecidos, pero a la vez tiene momentos de auténtica comedia negra, pues como la muerte del mendigo, como toda la parte de la presentación que nos va a hacer el fantasma de la Navidad del futuro, y pasa tanto de la broma fácil, del chiste fácil, a un momento tremendamente cruel, con una facilidad pasmosa. Parece que anoche esa abuela de 80 años estaba viendo el anuncio de Cuento de Navidad y sin más se murió. Creo que murió de miedo. ¡Esto es fantástico! Sabía que funcionaría. Pero es que además hay una segunda lectura en esta película, y esta es la crítica al medio televisivo. Estamos viendo cómo desde el principio de la historia los personajes se están comportando de unos modos o de otros únicamente para conseguir subir la audiencia, y les da igual lo que ocurra por ganar una cuota de share un poquito más alta. ¿Os recuerda algo? De hecho, se nos va a mostrar el medio televisivo como un medio tremendamente tóxico, y vamos a ver cómo la mayoría de la influencia negativa que Frank ha tenido a lo largo de su vida y que le ha hecho tomar malas decisiones, pues como los despidos, el abandono de su amor, la relación con su hermano, va a venir motivado únicamente del hecho de querer ser un triunfador dentro de la televisión. A ti no te gusta mucho la Navidad. ¿Gustarme? La adoro. Hace frío, la gente no sale y ve la televisión. Los ingresos por publicidad suben. Todos esos idiotas se quedarán en casa y verán la caja tonta. Soy el fan más entusiasta de la Navidad.
Una imagen de triunfador que hay que reconocer fue muy ochentera y que ya nos habían mostrado otras películas como principalmente Wall Street. Esa imagen de que la única manera de ser un hombre de provecho en aquella sociedad era convertirte en un triunfador podrido de dinero y que todo lo demás podía quedar al margen. Humanitario del año. Estoy en el mundo de la televisión porque me gusta dar. A veces hasta siento dolor de tanto dar. Y digo, ya basta. Siempre recordaré esto. Los fantasmas atacan al jefe se rodó con un presupuesto de 32 millones de dólares durante 3 meses y medio, todo en platós en Hollywood, excepto, bueno, las tomas exteriores del edificio, las cuales fueron tomadas en el edificio Seagram en Nueva York. Bill Murray, el cual fue la primera opción y principal para hacer frente al reparto, se consideraba que estaba un poco oxidado, dado que después del gran éxito que había tenido en Cazafantasmas y por contra el fracaso que había tenido su película El filo de la navaja, estrenada ese mismo año basada en una obra de Somerset Maugham y que él creía que debía haber sido mucho más favorecida por la crítica, había entrado en una especie de descanso creativo y se había retirado de la actuación. De hecho, en el año 86 ya se le había ofrecido el guión de Los fantasmas atacan al jefe sin que hubiera querido volver a la actuación. Cuando en el año 88 decide por fin rodarla, dice que bueno, que lo hace porque realmente el guión es bastante bueno y porque además la idea de hacer de un señor Scrooge completamente divertido le parecía bastante buena. Hay que tener en cuenta de todos modos que Bill Murray se cobró la nada desdeñable cantidad de 6 millones de dólares por hacer este papel. Esto se justificó por el hecho de que el productor Arlinson dijo que cada año que Bill Murray había estado alejado del cine era pues una especie de deseo potencial de continuar viéndole y que por tanto su valor en el mercado aumentaba y por ello era necesario pagarle esa cantidad de dinero. De hecho, Linson mantenía la teoría de que únicamente había 2 actores en ese momento que pudieran generar 10 millones de dólares en taquilla en unos días, y estos eran Eddie Murphy y Bill Murray. Bill Murray, nada más llegar a la producción, quiso que se introdujesen varios cambios en el guión. Entre ellos, el principal fue que quiso aumentar la trama romántica con el personaje de Karen Allen, con Claire, y se tuvieron que rehacer las escenas familiares, dado que consideraba que las que tenía el guión estaban bastante fuera de lugar. De hecho, trabajó con los guionistas Mitch Glazer y Michael O'Donoghue, que ya habían estado colaborando con él cuando era cómico en el Saturday Night Live, y bueno, pues variaron bastantes escenas hasta que Bill Murray consideró que el guión se adaptaba a su estilo y que por tanto podía comenzar a rodarse. ¡Cariño! ¡Ya estoy en casa! Tanto los guionistas como Bill Murray admitieron que lo más complicado fue conseguir escribir un final de la película que llevara un ánimo de redención y que encajara con este mensaje navideño que se quería trasladar después del tono que había adquirido la película durante su desarrollo. De hecho, una vez estaba escrita la escena final, Bill Murray no la interpretó tal como estaba escrita, sino que improvisó su monólogo, cambió las frases y de hecho esto llevó a un grave enfrentamiento con el guionista O'Donoghue, el cual terminó siendo golpeado con Richard Donner, que le dijo que había sido lo mejor que había hecho Bill Murray durante toda la película. En una entrevista realizada un año después, en el año 89, Bill Murray reconoció que rodó una película grande, larga, complicada y descuidada, de la cual solo un 40% llegó al montaje final. El montaje final de la película que llegó a los cines fue un montaje de 97 minutos. Además, la producción estuvo completamente plagada de conflictos entre Bill Murray y Richard Donner. De hecho, bueno, Bill Murray en entrevistas con críticos dijo que si no hubiera sido por Donner, la película hubiera sido mucho mejor, dado que el guión era muy bueno, pero Richard Donner no hacía más que decirle que hiciera las cosas más alto, más fuerte, con gran intensidad, y que él llegó un momento en el que empezó a pensar que a lo mejor es que era sordo.
Posteriormente, en una entrevista en el año 93, declaró que tenían visión diferente del tipo de película que querían hacer y que potencialmente, de hecho, únicamente una de las escenas que aparecía en la película obedecía a la visión que tenía Bill Murray de la misma y que, bueno, se había convertido en un producto 100% Donner, por lo cual definió la experiencia como una experiencia bastante miserable. Él dijo que le costaba hablar de ella y de hecho pues bueno, manifestó que además se sentía muy presionado porque en sus anteriores películas siempre había sido parte de un elenco coral en el que la responsabilidad del triunfo o el fracaso se repartía entre todos los integrantes, mientras que en esta película pues era su gran película en solitario y él se sentía muy presionado por hacerlo bien. Además, insistían que bueno, pues que muchos de los participantes en la película eran simples cameos que iban un par de días al rodaje, mientras que él tenía que estar pues en todas las tomas que se rodaban de la película, lo cual le supuso un cierto agotamiento y llegando a decir pues bueno, que había sido una de sus experiencias más miserables. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Grace! ¡Vuelve al plató! ¡Ha venido a por mí! ¡Está bien! ¡Pégame la patada! ¿Crees que te tengo miedo? ¡Con el día que llevo! Pero bueno, la verdad es que pese a todos sus problemas, lograron una película bastante memorable. Desde el inicio, con esta cámara sobrevolando el logo, el tráiler de la película La noche en la que murió el reno, en la cual vemos como Lee Majors, el hombre del $1.000.000, tiene que salvar a Papá Noel, bueno, las apariciones de los diferentes fantasmas, tanto del jefe de Frank, John Forsythe, el cual era bastante conocido por la serie Dinastía, Carol Kane haciendo el fantasma de la Navidad del presente, el cual resultó divertido y memorable, y tuvo ciertos percances. Pero es que además, tanto Bill Murray como Richard Donner han declarado que Carol Kane tuvo unos problemas tremendos por haber hecho las escenas violentas, porque se sentía muy mal por estar pegando a Bill Murray y además tenía que haber tenido una doble para la escena del bailecito que hace, pero Richard Donner le vio una vez haciendo el ensayo y decidió que el horrible baile que hacía Carol Kane quedaría mejor en pantalla que lo que hacía la doble a la que habían contratado. Claro, parece ser que esto generó una sensación de frustración en la actriz que hizo pues que en ocasiones se la pudiera ver incluso llorando por el plató. Aunque lo que más le dolió a Carol Kane, pues que en una de las escenas en la que tenía que tirarle de los labios, le produjo un desgarro y le mandó al hospital, lo cual parece ser que acabó con la paciencia de esta pobre actriz. Y luego tenemos un montón de secundarios tremendamente llamativos. Tenemos a Robert Mitchum, el cual hace un pequeño papel como el jefe actual de Frank. Frank, Genial. Sí, Preston. ¿tienes idea de cuántos gatos hay en este país? No tengo los datos, ¿no? Tenemos a, bueno, Lee Majors, que ya le he mencionado, haciendo este tráiler de la película. ¡Es Lee Majors! ¡El hombre de los $6 millones! Santa. Curiosamente en la película también aparecen los tres hermanos de Bill Murray. Joel, que hace un cameo como un invitado a la fiesta, Brian Doyle, que interpreta al padre de Frank, y John Murray, que es el que hace de su hermano James. Un brindis por mi hermano Frank. Desearía que estuviera aquí. Pero qué tonto eres. Pero bueno, seamos serios, el director Richard Donner era un experto artesano y rodó hacer una película con buen hacer y con elegancia. Le imprimió un buen ritmo que no decae en los 97 minutos de duración, crea unas elipsis temporales en todos los viajes de Frank, creando acontecimientos enlazados entre el pasado, presente y futuro que resultan muy divertidos y sobre todo le da la
película una especie de tono fantástico constante que, pues bueno, nos hace retroceder a estas navidades mágicas que siempre hemos querido cuando éramos pequeños. Es destacable también que la banda sonora de la película, que es bastante llamativa, fue obra de Danny Elfman, el cual ya se había asentado como compositor en ese momento en Hollywood, y tiene una versión nueva de la canción Put a Little Love in Your Heart, interpretada por Annie Lennox, en aquel momento conocidísima por ser la solista de Eurythmics, y Al Green. El impresionante diseño de producción fue realizado por John Michael Riva. John Michael Riva era un apreciadísimo diseñador que ha trabajado en películas como El color púrpura, Tango y Cash, Spider-Man 3, Django desencadenado, y realmente le dio a Los fantasmas de atacan al jefe un toque bastante distintivo, creando decorados como la oficina o como la funeraria del final de la película, los cuales son espectaculares, y sobre todo también trabajando en el diseño de los tres fantasmas, el cual fue realmente impecable. Tenemos sobre todo al fantasma de la Navidad del futuro, que yo debo reconocer que pues me parece un personaje bastante impresionante, sobre todo para una película que tiene una clara orientación infantil. De hecho, se llegó a nominar a esta película a los Oscar en la categoría de mejor maquillaje, el cual había sido desarrollado por Thomas Burban y Barry Draven Burban. Pero bueno, ¿llegó este esfuerzo a tener un buen resultado? Pues sí, sí lo tuvo. Fue una película que tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y que solo en los Estados Unidos consiguió 60.300.000 dólares. De hecho, a nivel mundial, su recaudación alcanzó los 110 millones de dólares, sin contar con los beneficios derivados de sus ventas en formato doméstico. En cuanto a la crítica, pues esta película tiene, por ejemplo, un 69% en Rotten Tomatoes y de la misma manera tiene un 6,9 de valoración en IMDb, por lo cual vemos que tanto crítica como público la han considerado como una película bastante buena y que tiene un nivel más que notable. Dick, ¿puedes prestarme $2 para calentarme? Herman, me lo gasté todo con Liz. Pídeselos a esa tonta. Gracias. Y es que en definitiva es una película que fue bien rodada, con actuaciones divertidas, momentos muy reconocibles y que llegó al corazón tanto de los críticos como del público, siendo un divertimento pues efectivo, disfrutable, muy válido para ver en familia en estas fechas navideñas y que nos dejó un puñadito de curiosidades, como por ejemplo pues al final de la película, cuando están cantando la canción, Bill Murray dice ilumíname bien, Seymour, ilumíname. Seymour era el personaje principal de la película La tienda de los horrores, en la cual Bill Murray, durante su época de retiro de la actuación, había realizado un pequeño cameo. Por otra parte, hemos comentado antes la aparición de los hermanos de Bill Murray en cameos, pero es que hubo más cameos en esta película. Por ejemplo, Richard Donner va a aparecer en un momento específico como trabajador de la sala de control de la emisora de televisión al final de la película. De la misma manera, y aunque tenga este carácter tan comercial, por ejemplo en los títulos de crédito finales se insertó un gag en el que aparecía Bill Murray con el título de la película y se quita el título de encima limpiándolo con la mano. De la misma manera, otro guiño, por ejemplo, es cuando en el show de Frisbee, en esta parte en la que está Frank disfrazado de perro, hay un árbol en el decorado que tiene un corazón con la inscripción Dick's Love Lauren. Lauren era la mujer de Richard Donner y esto era pues una especie de homenaje que su marido le quería poner. Igual que cuando juegan al Trivial, la pregunta que le hacen al hermano de Frank de cómo se llamaba el barco de los descubridores de la isla de Gilligan, pues también tiene su broma interna porque Richard Donner dirigió capítulos en esta serie de televisión. Otra broma sería, por ejemplo, cuando insulta a los músicos callejeros Frank, y uno de ellos pues es Paul Shaffer, que es un actor, pero es que los otros tres músicos son Miles Davis, David Sanborn y Larry Carlton, los cuales son tres fantásticos músicos de jazz famosísimos. Y es que realmente para mí Cuento de Navidad se ha convertido en la historia más universal de la Navidad. De hecho, siempre se ha dicho que la Navidad antes de Dickens no era la auténtica Navidad. Estas postales idílicas con pueblos nevados, estas imágenes
en las cuales todo el mundo se sentaba alrededor de una mesa para compartir un pavo, no dejaban de ser destellos de la genialidad de este escritor. Y es que conseguir adaptar la historia de Dickens a esta época de finales de los 80 y que encajara tan perfectamente con un personaje como el de Frank Ross, al final nos hace a todos pensar, y bueno, una película que cuando acaba hace que todos queramos ser mejores personas. Y bueno, ¿cuál es vuestra película favorita? Dejádmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal y no dudéis en pasaros por los canales que me enrollan dentro de mi canal, donde podréis encontrar a compañeros que hablan de cine incluso mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Tiricol, en el próximo año hablaremos del gobierno.